Bueno, pues según Santo Tomás, en la segunda parte de la Suma Teológica trata todo esto. Y dice, el acto principal de la virtud de la caridad, que sabemos que es la principal de las virtudes, todas las demás pasarán, la caridad quedará, el acto principal es el amor. Después los actos secundarios se dividen en internos y externos. Los actos externos de la virtud de la caridad, ¿cuáles son? La beneficencia, la limosna y la corrección fraterna. Y los actos internos, el gozo, la paz y la misericordia. Y entonces se explica qué es la misericordia. Porque estamos hablando este año a troche y moche de la misericordia, pero hay que definirla bien. ¿Qué es la misericordia? Dice Santo Tomás, haciéndose eco, como en otras muchas cosas se hace, de San Agustín, que fue el primer coloso. Hubo muchos de los primeros siglos del Señor, ha enriquecido a su iglesia con santos y sabios extraordinarios. Pero San Agustín es el águila de Hipona porque sobrevuela por sobre todos ellos. Bueno, pues, haciéndose eco de San Agustín, dice Santo Tomás, la misericordia es una virtud especial, fruto de la caridad, aunque distinta de la caridad, que nos inclina a compadecernos de las miserias y desgracias del prójimo, considerándolas en cierto modo como propias, en cuanto que contristan a nuestros hermanos y en cuanto que podríamos nosotros también vernos en semejante estado. O sea, misericordia, la virtud que nos empuja a volcarnos sobre el prójimo, a padecer con él, a sentir lo que él siente en nosotros. Es la virtud por excelencia de las que se refieren al prójimo. Mira que tenemos que practicar virtudes con el prójimo. La primera de todas es la misericordia. Es más, dice la liturgia, en Pascua, la vigilia pascual lo decimos, y dice Santo Tomás, Dios es omnipotente, lo puede todo. Bueno, pues ha creado los mundos y ha hecho maravillas constantemente. La obra mayor de la omnipotencia de Dios, donde manifiesta más su poder, es por la misericordia. Nunca es Dios tan grande como cuando se abaja. Ahí se hace más omnipotente que nunca. El hombre, a todos los órdenes, en el orden físico, en el orden intelectual, en el orden moral, pues está lleno de miserias, está cargado de penalidades, de calamidades. Y entonces, si somos verdaderamente humanos, sentimos en nosotros el deseo de remediar esas necesidades del prójimo. Y ese deseo lo sentimos a impulso de la misericordia, o de lo que Santo Tomás llama también la beneficencia, el hacer el bien a los demás. ¿Cómo se manifiesta esta beneficencia? En lo relativo a lo corporal, con la limosna, una obra material. Y en lo relativo a lo espiritual, con la corrección, enderezando el camino de quien lo tuerce. ¿Y cómo se manifiesta sobre todo la beneficencia y la misericordia? ¿Cuál es la mayor obra de misericordia? El apostolado. Porque ese tiene por objeto el llevar al prójimo al conocimiento y a la práctica del bien, y asegurarle así la felicidad eterna, que es el mejor bien que podemos hacer a nadie. El mejor bien. Cuando a mí me vienen algunos padres, una madre, ay, mire usted, mi hijo, qué contenta estoy, que ha hecho tal carrera, que está muy bien colocado, que tal... Ay, yo me alegro horrores, pues enhorabuena, pero vive en gracia de Dios su hijo de usted, porque si no vive en gracia de Dios, ya puede tener todas las colocaciones y todo el dinero que quiera, que se puede ir al infierno, y usted tiene que guiar sus pasos por el camino de la paz y del bien, que es la gracia de Dios. Bueno, vamos a ver en qué consiste la misericordia. Pocas virtudes alaba tanto la Escritura y recomienda tanto la Sagrada Escritura como la compasión para con el prójimo. Si ustedes rezan, que les veo cara de rezarlos, los salmos, algún día laudes, vísperas, pues en casi todos los salmos se nos exhorta a ser compasivo, dichoso el que se apiada y presta, y así miles de expresiones. No digamos el Evangelio, las más bellas parábolas están dedicadas a la misericordia. La oveja perdida, el hijo pródigo, el siervo que debía 10.000 talentos, el buen samaritano, que es
el escudo del año este de la misericordia, la alegoría tan hermosa del buen pastor, las escenas emocionantes de la mujer adúltera, de la pecadora que riega con sus lágrimas los pies de Jesús, de Zaqueo, todo es un tratado sobre la misericordia, y todo el sermón de la montaña, los capítulos del 5 en adelante de San Mateo, todo es un canto a la misericordia, de las bienaventuranzas en adelante. Santo Tomás de Aquino trata largamente de la misericordia en la Suma Teológica, y ya hemos dicho cómo la describe, como una especie de compasión interna hacia la miseria ajena que nos mueve a socorrerla si nos es posible. Por eso se llama misericordia, porque hace el corazón blando hacia la miseria ajena. Decía el santo cura de Ars que los santos tienen el corazón líquido, un corazón que se derrama, que se expande, que es como un bálsamo que suaviza, que perfuma, que abraza, el corazón líquido, no el corazón duro. Misericordia viene de estas palabras latinas, 3 palabras: miseris, cor, dare, dar el corazón a los miserables, a los pobres. Hay 3 males que uno puede sufrir y que le hacen desgraciado. El mal contra el apetito natural, como la enfermedad; el mal contra la libre elección, como si nos viene un mal cuando esperábamos un bien; y el mal por haber puesto voluntariamente la causa que provoca la desgracia, como una enfermedad contraída por vicios. Bueno, pues de todos estos males se conduele la misericordia, porque amamos al prójimo de manera que sus desgracias nos afectan como propias. Esto es lo propio de la misericordia: reír con el que llora, con el que ríe, llorar con el que llora. Por eso, los ancianos y los débiles son los más inclinados a la misericordia, más que los fuertes y poderosos. ¿Por qué? Porque el anciano y el débil piensa: ese infortunio ajeno me puede acaecer también a mí. El millonario, el poderoso, el que goza de mucho prestigio, ese piensa que nunca le va a suceder nada y no se compadece de nadie. Dios se compadece de nosotros en el sentido de que nos ama como algo suyo. Y esta es la verdadera misericordia. La misericordia no es una conmiseración, una pena psicológica, sensible. Eso es mera compasión, que no tiene valor de virtud cristiana, que es buena. Tú te compadeces de alguien, pero no por Dios ni sufres con él. Pasas por una desgracia, te da pena, pero no la socorres. Pero si ese sentimiento de compasión está regulado por la fe y por la caridad, entonces se convierte en una verdadera virtud sobrenatural que te está abriendo las puertas del cielo. Y por eso, aunque la misericordia, dice Santo Tomás, este es un pensamiento muy profundo, quizá un poco difícil, a ver si el Señor me da gracia para explicarlo. Dice Santo Tomás: la misericordia no es en absoluto la máxima virtud del hombre, pero es la mayor de las que puede ejercitar con el prójimo. Y claro, está antes el amor para con Dios, porque si no hay amor de Dios, todas las otras virtudes no tienen raíz sobrenatural. Pero en vista del prójimo, la virtud número 1, la misericordia. Hay muchas virtudes: la sinceridad, la paciencia, la mansedumbre, la fidelidad, la palabra dada, en fin, muchas. Pero la primera, la misericordia. Veamos ahora, vamos bajando, las llamadas obras de misericordia, que dice Santo Tomás, más propiamente, más exactamente, deberían llamarse obras de beneficencia, porque aunque el impulso interior para realizarlas procede de la misericordia, la ejecución externa de ese impulso lo realiza la beneficencia. Bueno, son disquisiciones un poco sutiles que a veces hace Santo Tomás, porque no era tan inteligente. Bueno, pues es como cuando, por ejemplo, estamos atendiendo a un enfermo. Es una obra del corazón, en el interior, pero en el exterior es una obra de las manos. No se podría hacerle la cama y curarle sin las manos. Pues esto es lo mismo.
son obras de misericordia en lo interior y en lo exterior son obras de beneficencia, pero las llamamos, porque es más bonito el nombre, misericordia. Beneficencia nos suena a tómbola de la Cruz Roja y misericordia nos suena al corazón de Jesús. Por eso las llamamos obras de misericordia.